Japón es un país donde el pasado no desaparece y el futuro nunca espera. Aquí, montañas sagradas conviven con ciudades infinitas. El silencio tiene tanto peso como la multitud, y cada paisaje guarda una historia que aún respira. Lo que estás a punto de ver no es un viaje turístico, es un recorrido por la memoria, la identidad y las contradicciones de un país que no se explica, se experimenta. Sensoji es el origen espiritual de Tokio. Antes de los rascacielos, antes del neón, antes del ruido, aquí en Asakusa, nació Tokio. El Sensoji, el templo más antiguo de la ciudad, se alza como un sobreviviente del tiempo. Fundado en el siglo VII, fue testigo de guerras, incendios y bombardeos. Tokio cayó, pero este lugar volvió a levantarse. Cada paso entre el humo del incienso es una plegaria silenciosa. Cada campana que suena, un eco del Japón ancestral. Aquí no solo se visita un templo, se cruza una frontera entre el pasado y el presente. Santuario Meiji representa el silencio en medio del caos. A solo minutos del cruce más transitado del mundo, el ruido desaparece. El santuario Meiji no compite con la ciudad, la absorbe. Dedicado al emperador que transformó a Japón en una potencia moderna, este bosque sagrado es un respiro espiritual en una metrópolis que nunca duerme. Aquí el sonido dominante no es el tráfico, es el viento entre los árboles. Un recordatorio poderoso. Japón avanza hacia el futuro sin olvidar sus raíces. Palacio Imperial de Tokio es el corazón invisible del poder. En el centro exacto de Tokio existe un vacío. Tras muros de piedra y fosos silenciosos se encuentra el Palacio Imperial, residencia del emperador de Japón. Un lugar al que no todos pueden entrar, pero que todos respetan. Donde antes gobernaban los shogunes, hoy permanece la figura más simbólica del país. Aquí el poder no grita, observa. Sojoji es donde la fe mira al futuro. Antiguas lápidas frente a una torre moderna. El templo Sojoji ofrece una de las imágenes más poderosas de Tokio. Tradición y progreso en un solo encuadre. Este fue el templo familiar del clan Tokugawa, los gobernantes que unificaron Japón. Hoy sus estatuas observan a una ciudad que cambió, pero no olvidó. Shibuya es el pulso humano del planeta. Cada 2 minutos, miles de personas cruzan al mismo tiempo. El cruce de Shibuya no es solo una intersección, es un experimento social en tiempo real. Aquí convergen sueños, prisas, soledad y ambición. Pantallas gigantes, luces infinitas, movimiento constante. Shibuya no se camina, se sobrevive. Shinjuku es 2 ciudades en una. De día, centros financieros y rascacielos. De noche, neón, exceso y sombras. Shinjuku es Tokio sin filtros. Aquí trabajan millones y aquí también se pierde quien no sabe a dónde va. Kabukicho brilla, pero no duerme. Y cada luz encendida cuenta una historia que no siempre quiere ser contada. Harajuki es la rebelión hecha moda. En Harajuki no existen las reglas. Colores imposibles, estilos extremos, identidades libres. Este barrio es el grito visual de una juventud que decidió expresarse sin permiso. Aquí la moda no sigue tendencias. En Ginza, el silencio de lujo. Todo brilla, pero nada grita. Ginza es elegancia contenida, precisión, exclusividad, donde cada vitrina es una obra de arte y cada paso cuesta dinero. Este es el Tokio sofisticado.
el que no necesita llamar la atención, porque ya la tiene. Tokyo Skytree, tocando el cielo. Con 634 metros, la Tokyo Skytree no solo domina el horizonte, lo redefine. Desde aquí, Tokio deja de ser ciudad y se convierte en organismo. Un mar infinito de luces, ordenado y caótico a la vez. Mirar desde arriba es entender algo clave. Tokio no termina, se extiende. Torre de Tokio es el símbolo eterno. Antes de la Skytree estaba ella. Inspirada en la Torre Eiffel, la Torre de Tokio se convirtió en símbolo de reconstrucción tras la guerra. No es la más alta, no es la más nueva, pero sigue siendo la más querida. Akihabara es donde el futuro nació. Pantallas, circuitos, anime, cultura otaku. Akihabara es una explosión digital donde la tecnología se mezcla con la imaginación. Aquí lo virtual se vuelve identidad. Para algunos es exceso, para otros, hogar. Odaiba es Tokio del mañana. Construida sobre el mar, Odaiba es una promesa. Puentes iluminados, arquitectura futurista, espacios amplios. Aquí Tokio ensaya su siguiente versión. No es pasado, no es presente, es posibilidad. TeamLab Borderless, cuando el arte deja de tener límites. Aquí no se mera el arte, se entra en él. TeamLab Borderless borra las fronteras entre espectador y obra. Luz, sonido y movimiento reaccionan a tu presencia. No hay mapas, no hay rutas, solo experiencia. Tokio Useno, Parque Ueno, donde florece la memoria. Cuando llegan los cerezos, Tokio se detiene. Ueno es el escenario del hanami, la tradición de contemplar la belleza efímera. Un recordatorio japonés fundamental. Todo es pasajero, y precisamente por eso, valioso. Shinjuku-goen es el respiro necesario. En una ciudad que corre, este jardín camina. Shinjuku-goen equilibra el caos urbano con armonía natural. Aquí Tokio baja la voz. Un espacio para recordar que aún la megaciudad más grande necesita silencio. Parque Yoyogi es el Tokio humano. Músicos, bailarines, familias, soñadores. Yoyogi no es un parque turístico, es un parque vivo. Aquí se ve el Japón cotidiano, creativo y libre. Un Tokio que no sale en postales, pero que lo explica todo. Desde el vértigo de Tokio, donde el futuro nunca duerme, el viaje avanza hacia el silencio. Los rascacielos se disuelven, el ruido se apaga y emerge Kioto, donde cada paso recuerda que Japón no nació en el mañana, sino en la memoria. Kioto no es una ciudad cualquiera. Es el lugar donde Japón decidió conservar su alma. Mientras el mundo avanzaba, mientras los imperios caían y las capitales se desplazaban, Kioto permaneció. Durante más de 1000 años fue el corazón político, cultural y espiritual del país, y aunque ya no es la capital, sigue siendo su memoria más fiel. Caminar por Kioto no es solo desplazarse en el espacio, es retroceder en el tiempo. Aquí el pasado no está encerrado en vitrinas ni protegido por barreras. Vive en las calles, en los rituales cotidianos, en los gestos medidos y en el silencio que aún se respeta. Kioto no necesita demostrar nada. Observa, espera, recuerda. En las colinas del sur, un sendero rojo comienza a ascender. Miles de puertas torii se alinean formando un corredor casi infinito. Fushimi Inari no se visita como un templo más, se atraviesa. Cada una de estas puertas fue donada por alguien que pidió algo o agradeció haberlo recibido. Negocios, familias, individuos anónimos dejaron aquí una promesa grabada en madera.
A medida que el camino sube, la ciudad desaparece. El sonido del tráfico se disuelve, el ritmo se ralentiza y el cuerpo empieza a marcar el paso del viaje. No hay un solo punto final. El santuario no está al principio ni en la cima. Está en el recorrido, en la repetición de pasos, en la respiración que se ajusta al bosque. En Kioto, incluso el esfuerzo forma parte de la espiritualidad. Más al norte, el oro aparece sin estridencia, y el pabellón dorado se refleja sobre el agua inmóvil como si el mundo entero se hubiera detenido para contemplarlo. No es grande, no es ostentoso, pero su presencia es absoluta. Fue concebido para ser observado desde fuera, no habitado. Cada ángulo, cada reflejo, cada árbol que lo rodea fue colocado con intención. Aquí, la belleza no es un exceso, es control, es equilibrio. El oro no simboliza riqueza, sino pureza, permanencia, silencio. En Kioto, incluso lo más brillante sabe callar. Desde las colinas orientales, una estructura de madera se proyecta sobre el vacío. Kiyomizu-dera se sostiene sin un solo clavo, como si la fe misma fuera su soporte. Suspendido sobre la ciudad, este templo ha sido destruido y reconstruido varias veces, siempre fiel a su forma original. Incendios, guerras y siglos no lograron hacerlo desaparecer. Desde su terraza, Kioto se abre como un recuerdo vivo. En primavera, los cerezos cubren el paisaje. En otoño, el rojo lo invade todo. Pero el mensaje es siempre el mismo. Nada es eterno, excepto la intención de preservar. Cuando el sol cae, Gion despierta con otro ritmo. Los faroles se encienden uno a uno. Las calles se estrechan, las sombras se largan. Aquí, la historia no se representa para el visitante, se vive. Las casas de té siguen funcionando, las tradiciones continúan sin anunciarse. Y a veces, entre una esquina y otra, una figura cruza en silencio. No posa, no mira a la cámara, simplemente pasa. Gion no es nostalgia, es continuidad. Un recordatorio de que algunas culturas no sobreviven porque se adapten, sino porque se mantienen fieles a sí mismas. Al oeste de la ciudad, el viento encuentra voz. El bosque de bambú de Arashiyama se eleva como un océano vertical. Miles de tallos se balancean al mismo tiempo, produciendo un sonido que no se parece a nada más. No es ruido, no es música, es presencia. Aquí el cuerpo se ralentiza de forma natural y el entorno impone su propio tempo. No se viene a avanzar rápido, sino a escuchar, porque en Kioto incluso la naturaleza tiene algo que decir. Un poco más allá, un sendero sencillo acompaña el curso de un canal. El camino del filósofo no conduce a un monumento imponente ni a un final concreto. Fue recorrido durante años por pensadores que caminaban para ordenar sus ideas. Hoy sigue cumpliendo la misma función. Aquí no se viene a llegar, se viene a pensar. En primavera, los cerezos cubren todo. En otras estaciones, el camino se desnuda, pero su esencia permanece. Caminar sin prisa en una ciudad que entiende el valor del tiempo. Entre muros fortificados, el poder aprendió a protegerse. El castillo Niyo fue diseñado para defender al shogun no solo con armas, sino con ingenio. Sus suelos ruiseñor cantan bajo cada paso, alertando de cualquier intruso. La belleza aquí no es solo estética, es estrategia. Cada detalle tiene una función, cada decoración encubre una intención. En Kioto, incluso el poder se expresaba con elegancia. El santuario Heian se abre con un torii monumental que impone respeto. No es antiguo comparado con otros, pero es profundamente simbólico. Celebra el nacimiento de Kioto como capital y honra la identidad de una ciudad que definió a toda una nación. Las calles de Higashiyama conservan la vida cotidiana de otro tiempo. Pendientes empedradas, casas de madera, tiendas pequeñas. No hay prisa, no hay espectáculo. Este es el Kioto que sostiene todo lo demás. El que no aparece siempre en las postales, pero nunca desaparece. Nanzenji no se impone, observa. Antiguo templo zen y antiguo retiro imperial, este lugar
fue diseñado para enseñar sin palabras. Sus puertas monumentales no anuncian grandeza, anuncian silencio. Aquí, cada jardín, cada sendero y cada piedra invitan a detenerse, a mirar hacia adentro. Nanzenji no busca respuestas rápidas. Recuerda que en Japón, la verdadera sabiduría no se encuentra avanzando, sino aprendiendo a detenerse. Kioto no es solo un destino turístico, es una memoria colectiva, un lugar donde Japón decidió no olvidar, y quien lo recorre no se va igual. Se lleva silencio, se lleva respeto, se lleva historia. Desde la quietud refinada de Kioto, el viaje continúa apenas unos kilómetros hacia el oeste, pero el cambio es inmediato. El silencio se transforma en voz, la contención en carcajada y la solemnidad en vida cotidiana. Así comienza Osaka. Si Kioto es la memoria de Japón, Osaka es su pulso. Aquí el país respira distinto, habla más alto, se mueve con hambre, porque Osaka no fue hecha para ser contemplada, fue hecha para ser vivida. Osaka creció como ciudad de comerciantes. Durante siglos fue el gran centro económico del país, el lugar donde se movían el arroz, el dinero y las decisiones prácticas. Mientras otros gobernaban, Osaka negociaba, y esa mentalidad dejó huella. Aquí no importa tanto cómo te ves, importa qué tan bien comes, qué tan honesto eres y qué tan directo hablas. El primer impacto llega de noche. Las luces se reflejan en el agua, los carteles se superponen, los colores compiten entre sí. En Dotonbori, Osaka se muestra sin filtros, un corredor de neón, comida y movimiento constante. Gigantescos cangrejos mecánicos, pulpos iluminados, chefs gritando pedidos. No es caos, es ritmo. Aquí nació una filosofía que define a la ciudad: cuidaore, comer hasta arruinarse. Porque en Osaka la comida no es un lujo, es identidad. Takoyaki, okonomiyaki, kushikatsu, sabores intensos, directos, sin pretensiones. Osaka no cocina para impresionar, cocina para satisfacer. Pero bajo el ruido hay historia. Entre parques y fosos aparece una silueta inconfundible: el castillo de Osaka. Blanco, verde y dominante, no es solo un símbolo arquitectónico, es un monumento al hombre que casi unificó Japón, Toyotomi Hideyoshi. Este castillo fue construido como demostración de poder absoluto. Fue destruido, reconstruido y vuelto a levantar, como la ciudad misma. Porque Osaka no se rinde, se adapta, vuelve, insiste. Desde lo alto, la vista revela una verdad incómoda. Osaka no es ordenada como Kioto, ni futurista como Tokio. Es orgánica, se expandió según la necesidad, no según el diseño. Y eso la hace humana. En los barrios residenciales, lejos de los focos, la ciudad se vuelve cercana. Pequeños restaurantes familiares, tiendas antiguas, gente que habla con extraños como si los conociera de siempre. Osaka tiene fama de ser la ciudad más amigable de Japón, y no es casualidad. Aquí la distancia social se acorta, las normas se flexibilizan y el Japón formal se relaja. En Shinseikai, ese espíritu es aún más evidente. Construido con sueños de modernidad a principios del siglo XX, hoy es un barrio nostálgico, imperfecto y auténtico. La torre Sutenkaku se alza como un recuerdo de un futuro que nunca llegó y que ya no importa. Porque Osaka no vive de promesas, vive del presente. Mientras Kioto enseña a mirar hacia atrás, Osaka obliga a mirar alrededor, a participar, a sentarse, a comer, a hablar. Aquí el viajero deja de ser espectador. Incluso el humor cambia. Osaka es la cuna de la comedia japonesa. El Mansai, rápido, directo, sin solemnidad, nació aquí. Reír también es una forma de resistencia, y Osaka la domina.
Cuando cae la noche, la ciudad no se apaga, simplemente cambia de ritmo. Los trenes siguen llenos, las cocinas siguen abiertas, las conversaciones se alargan. Osaka no duerme por ambición, duerme poco porque disfruta estar despierta. Osaka enseña a vivir sin máscaras, a compartir sin reservas, a reír incluso cuando el día ha sido largo. Pero el viaje continúa hacia el oeste, donde el ritmo vuelve a cambiar. Las luces se espacian, las voces bajan y el paisaje se vuelve más amplio. El tren avanza y con él la historia se vuelve más pesada, porque el siguiente destino no habla de comercio ni de risa, habla de memoria. Bienvenidos a Hiroshima. Hiroshima no se presenta con ruido, no necesita llamar la atención. Aquí, el silencio habla primero. Es una ciudad moderna, viva, atravesada por ríos tranquilos y avenidas amplias. La gente camina, trabaja, ríe. Los tranvías avanzan con normalidad. A simple vista, nada parece fuera de lugar. Y sin embargo, todo en Hiroshima está atravesado por una fecha que nunca desaparece. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, el mundo cambió para siempre. En segundos, una sola explosión destruyó una ciudad entera. No fue una batalla, no fue un frente de guerra, fue un instante, un destello, un silencio absoluto seguido de devastación total. Decenas de miles de personas murieron al instante, muchas más en los días, meses y años siguientes. Hiroshima se convirtió en el primer lugar de la historia en sufrir un ataque nuclear. Hoy, la ciudad no oculta ese pasado, tampoco vive atrapada en él. Hiroshima eligió recordar, para advertir. En el centro de la ciudad se extiende el Parque de la Paz de Hiroshima, un espacio abierto, verde, atravesado por agua y silencio. Aquí no hay estatuas heroicas ni gestos grandilocuentes. Hay nombres, hay fechas, hay ausencia. El parque fue construido exactamente donde la explosión causó mayor destrucción. Antes de 1945, este lugar era un distrito comercial lleno de vida. Hoy es un espacio de reflexión, donde cada paso se da con cuidado, casi con respeto automático. Al fondo, entre los árboles, aparece una estructura que se resiste a desaparecer. El Genbaku Dome. La cúpula de la bomba atómica es uno de los pocos edificios que quedaron parcialmente en pie tras la explosión. Estaba casi directamente bajo el epicentro. La onda expansiva cayó verticalmente y eso evitó su colapso total. Todo a su alrededor fue arrasado. Hoy permanece tal como quedó. No fue reconstruida, no fue embellecida. Se conserva en ruinas como advertencia permanente. No como símbolo de derrota, sino como prueba irrefutable de lo que ocurrió. Frente a ella, el tiempo parece detenerse. Muy cerca se encuentra el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima. Entrar aquí no es una experiencia ligera. No está diseñado para entretener o para impactar con efectos. Está diseñado para informar, documentar y confrontar. Objetos cotidianos derretidos por el calor extremo. Relojes detenidos exactamente a las 8:15. Ropa de niños. Fotografías, testimonios, explicaciones claras, directas, sin exageraciones. El museo no acusa con rabia, explica con precisión. Y esa precisión duele más. Los testimonios de los hibakusha, los sobrevivientes, atraviesan el recorrido. Personas que lo perdieron todo, familias enteras borradas, infancias interrumpidas, y aún así, voces que decidieron contar lo ocurrido para que nadie más tuviera que vivirlo. Aquí, Hiroshima deja algo claro. La bomba no cayó sobre edificios.
cayó sobre personas. Afuera, el parque continúa. Una llama arde de forma permanente. No se apagará hasta el último arsenal nuclear del mundo sea eliminado. Es una promesa abierta, un deseo aún no cumplido. Más adelante, una campana de la paz puede ser tocada por los visitantes. El sonido es suave, casi frágil, pero se expande, como un eco que no busca imponerse, sino recordarnos que incluso el sonido más leve puede atravesar grandes distancias. Hiroshima no se construyó de nuevo para olvidar, se reconstruyó para demostrar que la vida puede continuar sin negar el pasado. Hoy es una ciudad universitaria, portuaria, activa. Sus habitantes no viven anclados en la tragedia, pero tampoco la esconden. La memoria aquí no paraliza, educa. Caminar por sus calles es entender una lección incómoda. El horror no pertenece a una era lejana, es una posibilidad humana, y precisamente por eso debe ser recordado. Hiroshima no culpa al visitante, no exige perdón, no señala con el dedo. Hace algo más difícil. Invita a reflexionar. Reflexionar sobre el poder, sobre la tecnología, sobre las decisiones que se toman lejos y afectan a millones. Hay lugares que no se construyen sobre la tierra, sino con permiso del mar. Frente a la isla de Miyajima, el torii de Itsukushima parece flotar cuando la marea sube. No es un truco visual, es una decisión espiritual. Este santuario fue diseñado para no profanar el suelo sagrado de la isla. Aquí, incluso pisar la tierra era un acto que exigía respeto. Durante más de 1000 años, el torii ha marcado una frontera invisible. No señala una entrada común, señala el paso de lo humano a lo divino. Cuando el agua lo rodea, el mundo cotidiano queda atrás. Cuando la marea baja, el camino se revela, pero la reverencia permanece. Itsukushima no se impone con altura ni con grandeza, se impone con equilibrio. Al amanecer o al atardecer, cuando el cielo se tiñe de rojo y el mar se aquieta, el santuario parece suspendido fuera del tiempo. Un recordatorio silencioso de que, en Japón, lo sagrado no siempre se eleva hacia el cielo. A veces flota. Hay un instante, cuando el cielo comienza a aclararse, en el que el horizonte de Japón parece vacío. Y entonces aparece. Perfecto, simétrico, imposible. El monte Fuji no es solo una montaña. Es una silueta que vive en la memoria colectiva de un país entero. Con 3.776 metros de altura, domina el paisaje, pero su verdadera dimensión no se mide en metros, se mide en significado. Porque el Fuji no se visita, se contempla. Es un volcán activo, y esa palabra, activo, cambia todo. Bajo su forma serena late una fuerza geológica capaz de alterar el destino de ciudades enteras. La última gran erupción, en 1707, cubrió la antigua Edo de ceniza. El cielo se oscureció, el aire se volvió irrespirable. Japón recordó que la belleza puede ser impredecible. Y, sin embargo, lo veneró aún más. Durante siglos, el ascenso al Fuji no fue turismo, fue peregrinación. Hombres vestidos de blanco subían en silencio, convencidos de que cada paso era una purificación. La montaña era sagrada en el sintoísmo, puerta de iluminación para el budismo. No se conquistaba, se respetaba. Incluso hoy, cuando miles intentan alcanzar la cima cada verano, la montaña impone sus reglas. El oxígeno escasea, el clima cambia en minutos, el viento corta la piel. Cada paso exige decisión. No es caminata, es un diálogo con el límite. Y cuando finalmente amanece desde la cumbre, ocurre algo difícil de describir. El sol emerge lentamente y tiñe el cráter de rojo. Las nubes quedan abajo, como un océano inmóvil. Japón entero parece pequeño, silencioso,
vulnerable. Desde allí arriba, el mensaje es claro. La montaña no pertenece al país. El país pertenece a la montaña. Pero el Fuji también sabe esconderse. Días enteros puede permanecer cubierto por nubes densas, invisible incluso para quienes viven a sus pies. Y esa ausencia aumenta el deseo, porque cuando finalmente se revela, el impacto es inmediato. Conversaciones que se interrumpen, miradas que se elevan, cámaras que se activan. Ver el Fuji no es un acto cotidiano, es un acontecimiento. En primavera, los cerezos enmarcan su base como una pintura viva. En otoño, los bosques arden en rojo y oro a su alrededor. En invierno, la nieve afila su silueta hasta convertirla en un triángulo casi perfecto contra el cielo. Cada estación lo transforma, sin alterar su esencia. Por eso fue inmortalizado en grabados, poemas y leyendas. Artistas lo repitieron una y otra vez, no por falta de imaginación, sino por obsesión. El Fuji es la imagen que resume Japón, equilibrio entre violencia natural y armonía estética. Bajo su superficie duerme magma. En su cima descansa nieve. En su base, millones de personas viven sus vidas cotidianas. Y ahí reside su poder. En un país donde la tecnología redefine el futuro cada día, el monte Fuji permanece como un recordatorio de lo permanente. No compite con los rascacielos, no necesita luces, no requiere explicación. Simplemente observa. Quizás por eso su presencia es tan magnética, porque en una nación que ha conocido terremotos, guerras, reconstrucciones y transformaciones radicales, el Fuji ha sido el punto fijo, el eje silencioso alrededor del cual todo gira. No es el lugar más ruidoso, no es el más moderno, pero es el más profundo. Cuando el sol se oculta y la silueta oscura del Fuji se recorta contra el cielo naranja, la montaña vuelve a convertirse en sombra, inmóvil, intocable, eterna. Y Japón, bajo su mirada, sigue avanzando, pero siempre, siempre, con el volcán sagrado en el horizonte. En el corazón de las montañas de Nagano, donde el invierno cae con dureza y la nieve cubre el bosque durante meses, existe un lugar donde la naturaleza parece desafiar la lógica. Vapor caliente se eleva entre los árboles desnudos, y en medio del frío extremo aparecen ellos. Jigokudani significa el Valle del Infierno, un nombre que no nació del peligro, sino del paisaje. Vapor, roca y agua hirviendo emergiendo de la tierra. Pero aquí, el infierno no ahuyenta la vida, la atrae. Este es el hogar de los macacos japoneses, conocidos en todo el mundo como los monos de la nieve. Son los primates que viven más al norte del planeta, fuera de los humanos. Y para sobrevivir a inviernos que alcanzan temperaturas bajo cero, desarrollaron un comportamiento único. Se bañan en aguas termales naturales. No fue un hábito ancestral, fue adaptación, observación, aprendizaje colectivo. Con el paso del tiempo, los monos descubrieron que estas aguas volcánicas ofrecían algo más que calor, ofrecían resistencia, y así, generación tras generación, el ritual se transmitió. Hoy el espectáculo es hipnótico, monos sumergidos hasta el cuello, vapor rodeando sus rostros, ojos cerrados como si entendieran algo que el visitante aún no comprende. No hay trucos, no hay entrenamiento. Este comportamiento no fue impuesto por el ser humano. Aquí los animales mandan. El parque no es un zoológico, no hay jaulas, no hay barreras visibles. Los humanos caminan por senderos marcados y los monos deciden si se acercan o no. La convivencia se basa en una regla clara: observar sin intervenir. En invierno el contraste es absoluto. La nieve cae en silencio. El bosque permanece inmóvil y en el centro, la piscina natural hierve suavemente, llena de vida. En verano el lugar cambia. Los monos se dispersan, el ritual se reduce, pero la memoria del invierno permanece. Jigokudani no es solo una postal viral, es una lección de adaptación, una demostración de cómo la inteligencia, incluso en su forma más instintiva, permite sobrevivir en condiciones extremas. Aquí no se viene solo a mirar animales, se viene a observar a la naturaleza resolviendo un problema. Y en ese vapor que se eleva lentamente entre nieve, roca y silencio, Jigokudani recuerda algo esencial. Cuando el entorno es implacable, no sobrevive el más fuerte, sino el que aprende
Desde el equilibrio silencioso del santuario Itsukushima, donde lo sagrado flota sobre el mar, el viaje se interna en la montaña, hacia un lugar donde la divinidad no se refleja en el agua, desciende con fuerza desde el cielo. En la península de Ki, lejos de las grandes ciudades y del ruido constante del Japón moderno, existe un lugar donde la espiritualidad no se construyó, se descubrió. Kumano-Nachi Taisha no fue levantado para dominar el paisaje. Fue erigido porque el paisaje ya era sagrado. Aquí, la montaña no es fondo, es protagonista. Durante más de 1000 años, peregrinos han recorrido los senderos del Kumano-Kodo, atravesando bosques húmedos, escalones de piedra cubiertos de musgo y caminos que parecen perderse en la niebla. No era un viaje fácil, era un acto de purificación, un trayecto físico que reflejaba un trayecto interior. Al final del ascenso, el santuario aparece entre los árboles. Su arquitectura roja contrasta con el verde profundo del bosque. No es monumental en tamaño, pero sí en significado. Forma parte de los 3 grandes santuarios de Kumano, centros fundamentales del sintoísmo, donde la naturaleza y lo divino no están separados. Y entonces, detrás de él, ocurre lo inevitable. Un rugido constante rompe el silencio. Es Cascada Nachi, la caída de agua más alta de Japón con una sola corriente. 133 metros de agua descendiendo sin interrupción. No es solo una cascada, es una presencia viva, un dios natural venerado mucho antes de que existiera el santuario. Aquí, el agua no es decoración, es deidad. La pagoda de 3 pisos del cercano templo budista Seigan Toji se alinea visualmente con la cascada, creando una de las imágenes más poderosas de Japón, arquitectura humana frente a fuerza natural. Pero no compiten, dialogan. Ese diálogo es la esencia de Kumano. Durante siglos, emperadores y campesinos caminaron los mismos senderos. El Kumano-Kodo fue uno de los pocos lugares donde todas las clases sociales compartían el mismo propósito espiritual. No había privilegios en la peregrinación, solo pasos, solo esfuerzo. El bosque aquí no es silencioso, susurra, cruje, respira. La humedad se adhiere a la piel, la niebla aparece sin aviso. Todo parece recordar que este territorio no fue domesticado. Kumano-Nachi Taisha representa una forma antigua de entender el mundo. La naturaleza no se controla, se respeta. No se conquista, se honra. En un país conocido por su precisión tecnológica y su orden urbano, este santuario ofrece algo distinto. Ofrece lo indomable, lo primitivo, lo que existía antes de los rascacielos, antes de los trenes bala, antes incluso de los templos. Porque el lugar sagrado no fue construido aquí, fue reconocido. Este viaje continúa directo al corazón de los Alpes japoneses. Rodeada de montañas que aíslan y protegen, Takayama parece haber hecho un pacto con el pasado. Aquí, el tiempo no se detuvo por accidente, se conservó con intención. Durante el período Edo, Takayama prosperó gracias a sus carpinteros y artesanos, tan talentosos que el propio shogunato tomó control directo de la ciudad. La madera fue su riqueza, la precisión, su identidad, y esa herencia aún se percibe en cada fachada oscura del barrio histórico de Sanmachi-Suji. Las calles son estrechas, las casas de madera oscura y líneas limpias. Cortinas tradicionales cuelgan en las entradas. Nada parece forzado para el visitante. No es un escenario reconstruido. Es una ciudad que simplemente siguió siendo lo que era. Por la mañana, los mercados junto al río despiertan con calma. Agricultores locales colocan verduras frescas, encurtidos y artesanías hechas a mano. No hay prisa, no hay espectáculo, solo intercambio humano, como hace siglos. Pero Takayama también conoce la celebración. Cada primavera y otoño,
Sus festivales exhiben carrozas elaboradas con una precisión casi obsesiva, madera tallada, mecanismos antiguos, detalles invisibles para quien no mira con atención. No son decoraciones, son demostraciones de maestría transmitida por generaciones. En invierno, la nieve cubre los tejados inclinados y la ciudad adquiere un silencio profundo. El frío no la endurece, la define. Takayama no impresiona por tamaño ni por monumentos gigantescos. Impacta porque demuestra que el Japón tradicional no desapareció. Se refugió entre montañas y decidió permanecer. Aquí, caminar no es recorrer una atracción turística, es atravesar un fragmento auténtico de historia que todavía respira. Desde las calles de madera de Takayama, donde el frío de la montaña conserva el pasado, el viaje da un giro radical. Las montañas quedan atrás, el aire se vuelve salino y el horizonte se abre. Japón cambia de latitud, de ritmo y de memoria. Al sur, rodeada por el Pacífico, aparece Okinawa, el Japón que no se refugió en la altura, sino que aprendió a vivir mirando al mar. Okinawa no se parece al Japón que el mundo imagina. Aquí, el ritmo es otro, el aire es más cálido, el tiempo más lento. Este archipiélago, perdido en el extremo sur del país, fue durante siglos un reino independiente, el reino de Ryukyu. Comerciaba con China, Corea y el sudeste asiático mucho antes de integrarse a Japón. Y esa historia distinta aún se percibe en su cultura, en su música, en su forma de vivir. Okinawa no fue construida para la prisa. Sus aguas son de un azul casi irreal, transparentes, tranquilas. Rodean islas donde los arrecifes de coral siguen vivos y el océano dicta el pulso diario. Aquí el mar no es frontera, es hogar. Pero Okinawa no es solo paisaje, también es memoria. Durante la Segunda Guerra Mundial, estas islas fueron escenario de una de las batallas más devastadoras del Pacífico. La tierra fue arrasada, las vidas civiles marcadas para siempre. Hoy, Okinawa recuerda sin estridencia, monumentos discretos, museos sobrios y una voluntad clara de no repetir. Entre colinas verdes se alzan las ruinas reconstruidas del castillo de Shuri, antiguo centro político y espiritual del reino. Sus muros rojos, distintos a cualquier castillo japonés tradicional, reflejan una identidad propia. Aquí no gobernaron shogunes, gobernó otra historia. La música tradicional okinawense, acompañada por el sanshin, suena distinta, más suave, más melancólica. Habla del mar, de la familia, del paso del tiempo. No busca imponerse, acompaña. Okinawa también es conocida por algo inusual, la longevidad. Algunas de las personas más longevas del planeta viven aquí. No es solo dieta o genética, es actitud, vida comunitaria, respeto por los mayores, menos estrés, más conversación. En los pueblos, las casas se protegen con shisa, figuras mitológicas que cuidan las entradas. No son decoración, son guardianes, pequeños recordatorios de que lo espiritual forma parte de lo cotidiano. Más allá de la isla principal, el archipiélago se fragmenta en decenas de islas menores. Las islas Kerama emergen como un paraíso silencioso. Ballenas jorobadas pasan cerca en invierno. Peces tropicales llenan los arrecifes. Aquí la naturaleza no fue dominada, fue respetada. Y ese respeto define Okinawa. A diferencia del Japón urbano y vertical, Okinawa se extiende en horizontal. Espacios abiertos, casas bajas, calles donde la vida ocurre afuera, donde sentarse a hablar no es perder el tiempo, es ganarlo. Al atardecer, el cielo se incendia en tonos naranjas y púrpuras. El sol se hunde lentamente en el mar. Nadie corre, nadie interrumpe, se observa. Porque aquí, mirar el horizonte sigue siendo importante. Okinawa no intenta representar a Japón, lo complementa. Es la prueba de que este país no tiene una sola identidad, que bajo la precisión, la disciplina y la velocidad
existe otro Japón, cálido, insular, resiliente. Un Japón que sobrevivió a la guerra, a la ocupación, al olvido, y eligió vivir con calma. En Okinawa, el futuro no se persigue con ansiedad, se espera mirando al mar. Tras recorrer montañas sagradas, ciudades antiguas y paisajes donde la historia aún respira, el viaje se detiene en algo distinto. No en un lugar, sino en una tradición viva. Porque Japón no solo se entiende a través de sus templos, sus volcanes o sus cicatrices, también se revela en las personas que decidieron convertir su vida entera en arte. En calles silenciosas, lejos del ruido overno, caminan figuras que no buscan atención y sin embargo la concentran. Las geisha no representan un Japón del pasado idealizado, sino una disciplina extrema, una forma de memoria en movimiento. Después de ver el país desde fuera, ahora toca mirarlo desde dentro, a través del gesto contenido, la música precisa y el silencio aprendido. Para entender Japón, hay que entender a las geisha. Durante mucho tiempo, la palabra geisha fue entendida fuera de Japón de forma equivocada. Rodeada de estereotipos, misterio y fantasía, su verdadera historia quedó distorsionada. Pero para comprender quiénes son realmente las geisha, hay que ir al origen y desmontar el mito. La palabra geisha significa literalmente persona de las artes, no acompañante, no concubina, no figura romántica, artista. Y ese matiz es esencial para entender su razón de existir. Las geishas surgieron en el Japón del siglo XVII, durante el período Edo, una época de estabilidad política, pero de estrictas normas sociales. En un mundo donde la etiqueta lo era todo, surgió la necesidad de profesionales capaces de dominar la música, la poesía, la conversación y el comportamiento social refinado. Y aquí aparece una sorpresa histórica. Las primeras geisha fueron hombres. Estos artistas masculinos animaban reuniones con música, humor y relatos. Su función era crear un ambiente sofisticado y relajado. Sin embargo, con el paso del tiempo, las mujeres demostraron una capacidad excepcional para ese rol. Su sensibilidad artística, su control del gesto y su presencia escénica transformaron por completo la profesión. Así nació la geisha femenina y desplazó por completo a la masculina. Convertirse en geisha no era una elección ligera. Las niñas ingresaban muy jóvenes a casas de formación, llamadas okiya, dentro de los hanamachi, los distritos de las flores. Allí comenzaba un proceso largo, exigente y profundamente disciplinado. Las aprendices, conocidas como maiko, dedicaban años a entrenar cada aspecto de su vida: música tradicional, danza clásica, canto, poesía, ceremonia del té, pero también postura corporal, forma de caminar, manera de sentarse, de mirar, de sonreír, incluso de guardar silencio. Nada quedaba al azar. El kimono no era solo vestimenta, era peso, equilibrio y resistencia. El maquillaje blanco no era adorno, era símbolo de transición, de ritual, de identidad artística. El peinado tradicional exigía dormir sin mover la cabeza para no arruinar horas de trabajo. Ser geisha implicaba sacrificio físico y mental. Las geisha trabajaban principalmente en casas de té, las ochaya. Allí ofrecían entretenimiento cultural a comerciantes influyentes, políticos y artistas. Tocaban el shamisen, bailaban piezas heredadas por generaciones y dominaban el arte más difícil de todos: la conversación perfecta. Saber escuchar, saber responder, saber crear armonía. La geisha no competía por atención, la administraba. Y es aquí donde surge la confusión más persistente. En Japón, la diferencia entre una geisha y una cortesana siempre fue clara. Las geisha no ofrecían servicios sexuales.
Su valor residía precisamente en lo contrario, en la inaccesibilidad, en la exclusividad artística y en el respeto absoluto por su rol. Sin embargo, durante el siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, mujeres ajenas a esta tradición comenzaron a utilizar el término geisha para atraer a extranjeros. El malentendido se expandió rápidamente y el mito quedó fijado en la cultura popular occidental. Pero dentro de Japón, la línea nunca se borró. Ser geisha era pertenecer a una élite artística, un mundo cerrado, exigente, implacable. Con el paso del tiempo, el número de geisha disminuyó, la sociedad cambió, las costumbres se modernizaron. Mantener una vida tan estricta dejó de ser atractivo para muchas jóvenes. Hoy quedan pocas, y precisamente por eso su presencia es tan poderosa. En distritos como Gion, aún pueden verse caminar en silencio al atardecer. No posan, no se detienen, se desplazan como si el tiempo no hubiera avanzado del todo. No son un recuerdo turístico, son una tradición viva. La geisha no representa un Japón idealizado, representa algo mucho más profundo, la obsesión cultural por la perfección, por el dominio absoluto de un arte, por dedicar una vida entera a hacer una sola cosa y hacerla impecablemente bien. Por eso siguen fascinando, no por lo que prometen, sino por lo que exigen. Y en un mundo acelerado, ruidoso y fugaz, la figura de la geisha permanece como un recordatorio incómodo y poderoso. La excelencia verdadera no se improvisa, se cultiva durante toda una vida.